El precio del alquiler sube más de un 12% interanual en la región. Es el cuarto incremento más alto de España, según el informe de Pisos.com. El piso tipo de alquiler en la región de Murcia registró en agosto un precio medio de 6,45 euros por metro cuadrado. Así, la región fue la octava autonomía con la mensualidad más asequible para los inquilinos, por detrás de La Rioja. Contamos ya con Jerónimo Jover, presidente de los promotores inmobiliarios de la región de Murcia. Buenos días. No, de los agentes de la propiedad inmobiliaria. Queda hecha Buenos esa días. rectificación. Muchas gracias y buenos días. Bueno, vamos a hacer un análisis de cómo está el escenario inmobiliario. ¿Cuáles son las tendencias actuales en el mercado de alquileres en la capital murciana? Cuéntenos. Pues ya hemos estado advirtiendo desde antes de que saliera la nueva ley de vivienda que veíamos que iba a tener un efecto contrario al que se buscaba. El principal problema que hay es la escasez de oferta. Cada vez hay menos oferta de alquiler, con lo cual cada vez hay menos ciudadanos que puedan alquilar. Y esa escasez hace, por simples reglas de mercado, que los precios suban. No creemos que haya subido tanto como dice el portal inmobiliario. Recordemos siempre que los portales inmobiliarios lo que saben es la carta de los Reyes Magos de los propietarios, los precios en que sacan las cosas al mercado, no los de cierre. Sí que ha habido subida, efectivamente, pero precisamente por eso, porque cada vez hay menos oferta, la demanda aumenta y eso hace pues que los precios suban. ¿Qué factores estarían contribuyendo al aumento de los precios? Pues precisamente la caída de la demanda, una caída que propicia la propia ley, porque la ley impone unas obligaciones a los propietarios, muchas de ellas que deberían asumir la propia administración, como es en caso de vulnerabilidad, pues mantener a los inquilinos en la casa sin que puedan pagar. Para eso debería haber vivienda social o ayudas de la comunidad autónoma o del Estado más bien en este caso, pues para mantener la situación. Eso hace que el propietario, cuando tiene un posible inquilino que pueda caer en riesgo de vulnerabilidad y entre ello está tener hijos, por ejemplo, cosa que antes no se miraba. Antes el propietario miraba si el inquilino tenía mascotas, porque podía destrozarle la casa. Ahora mira que pueda tener hijos, porque puede caer en vulnerabilidad. Entonces, pues digamos que estamos cambiando mucho los parámetros y pues para peor. Bueno, de su análisis, no sé si me equivoco, si lo he entendido bien, extraigo que hay escasez de oferta de pisos de alquiler. ¿Qué habría que hacer para aumentar el parque de viviendas disponibles? Pues habría que hacer, lo primero, un pacto de Estado. Lo que no puede ser es que algo tan importante como la vivienda se lleve desde la ideología por unos partidos políticos u otros. Un pacto de Estado, como se ha hecho en tantas otras ocasiones para otras cosas, en un problema tan serio como está siendo ahora la vivienda, pues es fundamental. En ese pacto de Estado, lo primero que tiene que haber es una seguridad jurídica. Lo que está ocurriendo últimamente es que los gobiernos van cambiando las reglas del juego a mitad de partida, con lo cual, en un proceso que dura un mínimo de 5 años, porque la ley de arrendamientos urbanos tiene una prórroga forzosa de 5 años, entonces, cuando alguien se mete no sabe cómo va a acabar la cosa. Sin esa estabilidad, a la gente le da miedo invertir, sobre todo ahora mismo que están dando ya rentabilidad los fondos de inversión, los plazos fijos, las letras del tesoro, pues gente que antes invertía en vivienda ahora está cambiando allí, lo cual perjudica la vivienda. Y luego otra cosa importante, que como la ley tiene ciertas obligaciones muy importantes para vivienda habitual y no así para alquiler de temporada, dices estudiantes, gente que viene desplazada durante un corto plazo de tiempo y demás, pues muchos propietarios están cambiando de alquiler para vivienda habitual a alquiler de temporada. Eso hace que baje la oferta de vivienda habitual y, sobre todo, una cosa que se dejan engañar muchas veces los propietarios por malos profesionales o por malentendimiento. Creen que haciendo un contrato de 11 meses ya no es un contrato de vivienda habitual. Lo que marca cuando un contrato es de vivienda habitual no es el plazo, es el objeto. Entonces, aunque se haga un alquiler por 6 meses, se va a prorrogar automáticamente de 6 meses en 6 meses hasta llegar a los 5 o los 7 años que marca la ley. Y eso es una cosa que la gente debe conocer,
porque veo que hay mucho desconocimiento, que se camuflan contratos de vivienda habitual como de vivienda de temporada, simplemente marcando una duración inferior al año, y eso no es así. Bueno, pues aquí estamos para que se sepa. Hacía mención usted a que hay otros productos en el mercado que atraen más inversión que ahora el sector inmobiliario. Me imagino que se refiere también a los efectos del incremento de los tipos de interés, que por cierto hoy se reúne el Banco Central Europeo para volver a determinar una nueva subida de tipos. ¿Cómo está afectando esto al sector inmobiliario? Muchísimo, muchísimo, porque precisamente por lo que estamos hablando, realmente cuando antes he hablado de pacto de Estado es un mix de medidas que habría que tomar, ¿eh? Y sobre todo hay que tener en cuenta la pregunta que me acaba de hacer, que el 95% de los pisos que hay en alquiler son de pequeños inversores. O sea, pequeño inversor me refiero a aquel que compra una casa para su hija de 12 años cuando sea mayor y mientras tanto la alquila, o que digamos que disminuye su nivel de vida pensando en un futuro tener una pensión de jubilación por el miedo que le da el no tenerla la pública. Entonces, esa gente se mete en un toro muy grande porque la vivienda es lo que más impuestos paga, ¿eh? Y además se mete en hipoteca Claro. para poder comprar esa segunda vivienda o a lo mejor tercera. Entonces, cuando suben los tipos de interés, suben las hipotecas y hace que sea una inversión menos atractiva, que dé más miedo meterse en esa inversión, mientras que hay otras cosas que son más garantistas, como son las letras del Tesoro, los fondos de Exacto. inversión, que hacen que al haber menos vivienda dedicada a alquiler, pues los precios suban o haya menos oferta, con lo cual hay menos gente que puede conseguir una vivienda. Claro, me imagino que ustedes tienen estudiado el sector a la perfección. Me gustaría preguntarle, no sé si algún promotor nos está escuchando en este momento, pero sí que puede ser importante si ustedes han detectado cuáles son las zonas, por ejemplo, del centro de Murcia, del municipio de Murcia, donde hay más demanda de viviendas y no se cubre. ¿Dónde se debería de construir? Es que realmente el problema con el alquiler es global. El problema está en Murcia en concreto, en todo el casco urbano. Quizá haya menos problema en pedanías, que también, pero las zonas más demandadas pues son las más demandadas igual para el alquiler que para la compra. Es decir, zona norte está bastante más demandada que la zona sur, zona centro, donde no hay espacios para construir, o muy pocos, ¿eh? Y el principal problema que tienen los promotores es, además de la falta de solares, el tiempo que tardan las licencias de obras, lo cual encarece el producto y eso hace que el consumidor final tenga que pagar más. Con lo cual también hay menos vivienda y volvemos en bucle a tener problemas con el alquiler, con la oferta de alquiler. Claro. Muchísimas gracias por su análisis. Son las 9:25 de la mañana. Le agradecemos que haya podido analizar con nosotros este dato de la subida de los tipos de interés que se va a producir este mismo mediodía y también cómo está la situación del mercado del alquiler. Jerónimo Jover, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que también sube es el precio del aceite de oliva, está en un 52%.